Hola, mi nombre es Sara Valdelamar y mi tema escogido por hoy es el Estado como sujeto inmoral. Para entender el título, el Estado como sujeto inmoral, se hace necesario considerar tres aspectos. 1. El nacimiento del Estado como artefacto neutro moralmente. 2. El de su conversión en un estado productor de la ética hasta el punto de hablarse de estado ético. Y 3. El de su evolución hacia un estado al servicio de la voluntad individual de los ciudadanos que concluye en un estado moralizador, aunque inmoral. En primera medida, se analizará el Estado como artefacto neutro, no sin antes hacer precisiones conceptuales sobre el concepto de Estado. El Estado debe ser situado entre las formas de organización de la comunidad política, debe ser por tanto situado en la historia. Como en primer término no es la comunidad política, connatural al hombre, sino una simple forma histórica de su concreción y en buena medida de su desnaturalización. Y como en segundo lugar, no es el gobierno personal, sino una construcción artificial. El Estado no ha existido siempre, y tampoco se puede decir que no dejará de existir algún día. Es cierto que una sociedad asentada como unidad relativamente independiente en un determinado territorio se constituye siempre como un sistema de gobierno común. Para designar esta forma de existencia social que siempre ha existido y difícilmente puede desaparecer, se puede servir de la palabra república, con tal de que se despoje de su referencia a una concreta forma de gobierno. El Estado propiamente dicho aparece en el siglo XVI como reacción superadora a la anarquía provocada en algunos pueblos europeos por la guerra de religiones. No se puede separar el nacimiento del Estado moderno de un complejo de factores ideológicos que al tiempo militaban para dar muerte a la vieja cristiandad y hacían posibles el surgimiento de una nueva forma política para sustituirla. Lutero desgarró la unidad entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, pues el reino espiritual tiene por finalidad la salvación por fe y el reino temporal la vida natural del hombre, sin que haya relación entre uno y otro. Maquiavelo planteó el problema básico de la política tradicional, que partía de la cuestión de derecho, es decir, de la búsqueda de la justicia general, sustituyéndolo por el intento de esclarecer la cuestión de hecho. Esto es, atendiendo a cómo son los hombres y cómo pueden ser manejados. Al colocar la causa eficiente en lugar de la finalidad moral, rebajó de un modelo realista la finalidad de la política a ser una técnica puesta al servicio del poder. Bodino, por su parte, al dotar del rasgo de la soberanía al poder político, hizo que éste absorbiera de un lado el derecho y de otro los poderes sociales. Por eso ha podido observarse que con la doctrina de la soberanía se establece la identidad entre lo legal y lo legítimo, afirmando coherentemente pero absurdamente que el criterio del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, se constituye a través del ordenamiento jurídico positivo, cuyo fundamento no es otro que el poder, pero ni siquiera el poder político, sino el poder desnudo. Hobbes quiso restaurar los principios morales de la política, pero solo a nivel de realismo de Maquiavelo, es decir, prescindiendo de las virtudes morales, que de acuerdo con la tradición clásico-cristiana buscaba la perfección del hombre como animal racional y social. Esto es lo que Maquiavelo separó la moral y el derecho natural de la política. Hobbes, para volverlos a enlazar con esta, los rebajó despojándolos de toda preocupación por la perfección humana. Para eso tuvo necesidad de cambiar no solo el concepto, sino también el fundamento de la ley natural. El hombre deja de ser contemplado como un animal racional y político, y en todas sus relaciones con el orden de la creación. Se le reduce al individuo aislado y abstracto que se estima como la fundamental.
Por su parte, el estado ético se comprende fácilmente. En el estado moderno, pues todo es bajo un cierto ángulo. Esto es el teorizado por Hegel. Ambos entienden que Hegel entiende que la ética es un producto del Estado y que por tanto la ley positiva es la fuente de la moral y de la justicia. La legalidad constituye pues el criterio supremo y lo que el Estado establece es moral y justo. Solo porque ha sido establecido por el Estado, tal doctrina representa la aniquilación de la ética y la producción del derecho de la última instancia a expresión, de un mero poder que pretende legitimarse a sí mismo, lo que sirve para los regímenes llamados totalitarios, pero también para los regidos por la democracia moderna. Spinoza había explicado con toda claridad las raíces de ese estado ético. Escribe que siempre que en un estado se admita el ejercicio de una autoridad independiente del poder político, habrá necesariamente decisión y lucha. A partir de que aquí es claro que solo el poder político puede ser fuente de la vida moral. De modo que los que tienen el poder soberano son guardianes e intérpretes no solo del derecho civil, sino también del sagrado, y que únicamente ellos tienen derecho a decidir que sea lo justo y lo que es injusto, lo que sea conforme o no a la piedad. De ahí la conclusión de que en orden a mantener el derecho de la mejor manera posible y asegurar la estabilidad del Estado, conviene dejar a cada uno libre de pensar lo que quiera y de decir lo que piense. En efecto, el Estado ético se ve obligado a observar la ética en el derecho, o mejor, en la legislación, sea esta producto de la voluntad del Estado o fruto de las llamadas opciones compartidas. La ética y el derecho no tendrían ningún consistencia, de bien y de justo. Solo sería posible hablar de un estado relativista, lo que se entiende bueno y justo, y lo que se da tan solo con referencia a la voluntad cambiante del Estado o un contexto social que instituye convencionalmente en dos criterios. Por último, se encuentra el Estado moralizador, pero profundamente inmoral, en donde se encuentra claramente la sustitución del Estado, porque el Estado está siendo sustituido por el gobierno. El gobierno es eterno, el Estado no. Es por ello que el término gobernanza, o más propiamente el desgobierno de la globalización, juega un papel fundamental. La gobernanza está dirigida a la administración de las cosas más que al gobierno que a las personas, lo que parece apuntar hacia un Estado debilitado, convertido en una pura máquina económica, pero sin embargo se ha hecho ver cómo también reúne las condiciones de máquina ideológica, ya que pretende modificar el comportamiento de los ciudadanos, su visión del hombre y del mundo, e imponerles por ahí una nueva forma de moral. El Estado moralizador, que no se puede dar sino lecciones, y que descalificándolo en el campo económico y social encuentra la tarea de la moralización, una salida a su impotencia con diferentes medios de derecho blando movido por buenas intenciones y al duro que se impone por prohibiciones. Finalmente, para terminar, el Estado no debe ser ni ético ni moralizador en los sentidos apuntados, sino que debe subordinarse a la ética o a la moral. Ese sería el verdadero estado ético, el que está intrínsecamente ordenado,
el que persigue el bien común y consiguientemente no puede desentenderse de la verdad el que respete la invariante moral del orden político. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Bye.